Bien, la autora sigue desarrollando el tema y habla de un contexto de inconsistencia familiar en sociedades que se configuran en la incertidumbre. Un poco lo que ya también otra autora anteriormente había mencionado, esto de que bueno, el contexto actual en el que nosotros nos desarrollamos está caracterizado por esto, por la incertidumbre, por el no saber qué es lo que puede pasar un poco más adelante en el tiempo, ¿sí? Es decir, de esta situación de los cambios tan vertiginosos o de las cuestiones que hoy en día transforman a las sociedades en poco tiempo, es la norma para decir de alguna manera, o es la regla. Fíjense cómo de repente capaz que al finalizar el año pasado ni nos imaginábamos una circunstancia como esta, ¿no es cierto? Una circunstancia de cuarentena, y fíjense cómo en 4 meses de lo que va del año se produjeron tantas transformaciones que hoy en día plantean incluso un cambio a nivel global, a nivel general, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que la incertidumbre es la regla o es la norma dentro de, dentro de esta sociedad, ¿sí? Y en ese contexto es donde se van constituyendo las familias. ¿Mm? Es decir, los papás, las mamás, las instituciones también tienen que amoldarse a esa situación. Y muchas veces la incertidumbre o el contexto de incertidumbre lo que genera es cierta inconsistencia en cuanto a las normas, en cuanto a las reglas, en cuanto a los usos, a las costumbres, al determinar qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, qué es lo que le podemos transmitir a los chicos en cuanto a ideales, expectativas, es decir, eh, eso también genera cierto efecto de subjetividad en los niños, ¿no es cierto? Ellos perciben esto de la inconsistencia muchas veces de los adultos y a partir de allí los modelos identificatorios o los modelos que ellos pueden tener como referencia de qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien, se van desdibujando un poco, ¿no es cierto? A eso se le suman los mandatos subjetivantes del discurso mediático, en donde también nosotros vemos ahí el efecto de los medios de comunicación, que muchas veces no es tan diverso en cuanto a contenidos y en cuanto a intenciones, que muchas veces uno, si no tiene el criterio suficiente para establecer un análisis crítico de lo que transmiten los medios, se deja llevar por esas cuestiones y este, va configurando ciertas creencias, ciertas actitudes que muchas veces no son las mejores, ¿no es cierto? Fíjense cómo el tratamiento que hacen los medios acerca de la pandemia, acerca de toda esta situación que nos toca vivir en este momento, genera efectos de subjetividad en las personas, ¿no es cierto? Hay personas que lo toman de determinada manera, hay personas que lo toman desde un punto de vista más crítico, cuestionando un poco lo que se dice, y hay gente que lo toma al pie de la letra y cree cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces eso también es importante tener en cuenta. Si nosotros como adultos reaccionamos de esa manera, fíjense cómo pueden reaccionar los niños también, ¿no es cierto? Es necesario, dice la autora, plantear cuál es la mirada del docente, cómo se forman los docentes y cuáles son sus expectativas. Esto también es trascendental, porque nosotros como docentes, el día de mañana también, lo queramos o no, de una manera consciente o no tan consciente, vamos a transmitir efectos de subjetividad de los chicos. En apuntes anteriores que ustedes ya trabajaron, eh, vieron cómo los adjetivos calificativos, las nominaciones, muchas veces generaban ciertas estigmatizaciones en los chicos. Estas estigmatizaciones muchas veces se hacen presentes dentro del ámbito educativo y mucho tiene que ver cuáles son las expectativas que nosotros tenemos como docentes en relación a nuestros alumnos. Esas expectativas de alguna manera también van a determinar nuestra práctica y muchas veces también van a determinar cuál es la expectativa de logro que le vamos a trasladar a los chicos, a los alumnos. Hay veces en donde nuestras expectativas están planteadas en un nivel tan elevado que generan frustración en los chicos
al no poder alcanzarla, y algunas veces ese nivel de expectativas tan elevado generan de nuestra parte una visión acerca de los chicos como atribuyéndole problemas de aprendizaje que tal vez no son tales, sino más bien cuestiones que tienen que ver con uno como docente acerca de cuáles son las expectativas que me formo o que construyo en relación a los alumnos, ¿no es cierto? Y es ahí en donde ese diálogo alumno-docente debe tener de nuestra parte un posicionamiento crítico en donde permanentemente estemos replanteando nuestra práctica y estemos tratando de establecer ese encuentro subjetivo, ¿no? entre dos personas que cumplen roles diferentes, pero que en definitiva están compartiendo un mismo espacio de construcción del aprendizaje, uno como docente y otro como alumno. En ese punto también es importante ver qué es o analizar qué es lo que uno aprende durante el proceso de formación como docente, ¿no es cierto? Ustedes aprenden un montón de cosas y hay que ver qué utilidad uno le da a ese conocimiento, tanto teórico como práctico, en lo que va a ser el ejercicio de la docencia, ¿no? Y fundamentalmente esto, ¿no es cierto?, que yo les quiero transmitir y permanentemente le hago mención: el espíritu crítico, reflexivo, el mirarse permanentemente, el mirar permanentemente la práctica y ver cómo uno puede mejorarla. Bueno, la autora también habla y esto es importante, y esto yo creo que es una de las claves de este texto, que es muy rico para entender esto de la subjetividad de la niñez, de la infancia, y cómo se construye dentro de la escuela. Habla de razones por las que la escuela todavía hoy en día es, con todas las críticas que nosotros le podamos hacer, es el mejor lugar para que los niños estén. Bueno, acá yo puse 3 razones, pero en realidad son 4, ¿sí? Se pueden extender a 4 razones que dice, que señala la autora acerca de la escuela como el mejor lugar donde los chicos pueden transitar su infancia, su niñez. En primer lugar, destaca la presencia de adultos hablantes y escuchantes. Esto es muy significativo porque ¿qué es lo que puede pasar? Dentro del ámbito familiar ocurre muchas veces que los chicos no tienen referencia de adultos significativos, que sean consistentes, me refiero, ¿no? O sea, porque puede estar el papá, puede estar la mamá, pueden estar los abuelos, tíos, los hermanos, pueden estar todas las personas que integran el grupo familiar, pero quienes efectivamente hablan con el niño, lo escuchan, se detienen un tiempo durante la rutina diaria para prestarle oído, estar atentos a lo que está diciendo, a lo que está haciendo el niño. Muchas veces dentro del ámbito familiar eso no se da. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro del ámbito escolar, bueno, está la figura del docente, otros adultos, incluso otros niños, con los cuales este niño puede interactuar, ¿no es cierto? Puede encontrar ahí una oreja, un oído que escuche o que vea o que de alguna manera identifique lo que le pasa. ¿Qué más? Hay pares, es decir, hay otros niños con los cuales compartir, ¿sí? Hay normas, algo importantísimo, ¿sí? Algo importantísimo para el desarrollo del niño, la existencia de normas, de usos, de costumbres, de reglas, de límites, es decir, de normas claras que no se puedan cambiar o contradecir de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, que tengan cierta consistencia. Y también es un espacio privilegiado para la construcción de la subjetividad, ya que hay tareas, ya que hay tareas organizadas de alguna manera a las que el niño se pueda abocar y obtener algún desarrollo de alguna habilidad. Bien, habla también de la gente como detector de determinadas, no digo patologías, pero sí de determinadas particularidades del niño, ¿sí? Es decir, muchas veces los niños van generando determinadas señales, ¿sí? Señales que los docentes podemos detectar, ¿sí? Tempranamente, y que pueden de alguna manera
generar la posibilidad de alguna derivación o de algún tratamiento en todo caso, ¿sí? La detección temprana de patologías, pero ojo, acá es muy importante que tengamos en cuenta esto, no es la función nuestra como docentes, o no nos pongamos en el papel de estar permanentemente detectando en niños alguna patología. Los niños muchas veces presentan ciertas conductas, ciertos comportamientos que uno puede interpretar como que se desvían de la norma, pero no, o sea, tal vez es una respuesta que tienen ellos a determinada situación que les está tocando vivir dentro del ámbito familiar o a nivel personal, ¿sí? En ese punto hay que ser muy cuidadosos. Bien, habla también la autora, hace extensivo este análisis a la relación que hoy se da entre la escuela y las familias y cómo hay determinados reproches que se están generando, ¿no es cierto?, desde las familias hacia las escuelas o hacia los docentes, desde los docentes hacia las familias, desde los alumnos hacia los docentes, es decir, una serie de reproches que van circulando y que tienen que ver con la actual relación o la vinculación que tiene la familia y la escuela. Eso que antes existía de la alianza familia-escuela, hoy fíjense que está atravesada por otros aspectos y que de repente no se da tan así como en otra época, ¿sí? Hoy fíjense que las familias tienen otras expectativas en relación a las escuelas y nosotros también como docentes en relación a las familias. Ahora mismo este momento o este espacio de cuarentena que nos toca atravesar, en donde de repente las escuelas y los docentes trabajan desde la virtualidad y las familias, como pueden, tratan de llevar adelante la educación de los chicos, ha generado cierto distanciamiento también, ciertos reproches mutuos, ¿no es cierto? Y después vamos a ver también la relación o la alianza que se va resquebrajando entre el docente y la familia, ¿sí? Hay una situación de desconfianza recíproca, si se quiere. Como muchas veces se le atribuye al docente cierta, no sé si falta de capacitación, pero sí una expectativa desde la familia hacia el docente que muchas veces está fuera de lo que es la realidad. Traigo a colación también algún detalle. En el colegio donde yo doy clases también, a principio de año, cuando se produjo todo esto de la lucha docente o el paro docente, el posicionamiento de los padres, perfectamente entendible, por supuesto, en contra del paro docente, se había expresado a través de determinados carteles que habían pegado dentro del colegio, instando a los docentes a volver a clase, ¿no es cierto? Entonces, vemos ahí que también hay una falta de comprensión en cierto punto, o un distanciamiento en cuanto al criterio, al punto de vista de los padres y el criterio, al punto de vista de los docentes. Hay otros artículos, ¿sí? Especialmente el artículo o el texto de Paladino, de Enrique Paladino, que Dios mediante, Dios quiera, pronto lo podamos desarrollar en clase. Me interesa que ese texto lo podamos trabajar mucho más detalladamente en clase a través de actividades. Bien, con esto quería acercarles un poco la explicación de estos textos y señalarles algunos puntos significativos, ¿sí? Bien, cualquier duda, cualquier consulta lo pueden hacer tranquilamente.